Este es el final explicado y resumen de la película Kimetsu no Yaiba, Castillo Infinito. La película arranca de manera impactante con la llegada abrupta de los cazadores y los pilares al Castillo Infinito, una fortaleza demoníaca gigantesca que se transforma y expande sin control bajo la voluntad de Nakime. El ambiente se vuelve caótico desde el primer instante, escaleras infinitas que se desplazan, muros que se pliegan, pisos que se derrumban y los cazadores siendo separados por la estructura misma que busca desorientarlos. Cada uno de los pilares y cazadores de menor rango es arrojado a un escenario diferente, obligado a enfrentar su propio destino sin posibilidad de reagruparse fácilmente. La tensión es brutal, ya que todos saben que están en el territorio más peligroso que han pisado jamás, un dominio en el que Muzan tiene ventaja absoluta y donde la mínima distracción puede significar la muerte. En medio de este caos, los personajes sienten el peso de la soledad, pero también la determinación de luchar hasta el final, cada uno entendiendo que de sus acciones dependerá el futuro de la humanidad. La atmósfera es densa, oscura y casi opresiva, con un aire de desesperación mezclado con la chispa de esperanza de que juntos, aunque separados, puedan derrotar al rey de los demonios. Una de las primeras batallas mostradas con intensidad es la de Zenitsu contra Kaigaku, ¿no? Un enfrentamiento cargado de historia y resentimiento personal. Kaigaku, antiguo compañero de entrenamiento de Zenitsu bajo la tutela del mismo maestro, se ha convertido en demonio tras aceptar el poder de Kokushibo, traicionando no solo a los cazadores, sino también el legado de su mentor. La pelea es feroz, pues Kaigaku utiliza las técnicas del estilo del rayo con una brutalidad corrompida por su nueva naturaleza demoníaca, desatando relámpagos oscuros y ataques devastadores. Sin embargo, a pesar de toda su fuerza, Kaigaku desconoce un secreto: la séptima forma de la respiración del rayo, una técnica que solo Zenitsu logró crear por sí mismo después de años de perseverancia y de cargar con el dolor de ser considerado el débil del estilo. Con un grito desgarrador y una velocidad sobrehumana, Zenitsu ejecuta esta séptima postura, con un movimiento tan veloz y preciso que deja a Kaigaku sin oportunidad de reacción. El choque final es tan intenso que ilumina la oscuridad del castillo por un instante, y aunque Zenitsu sale herido y exhausto, logra honrar a su maestro y derrotar al traidor. Este momento no solo marca su mayor victoria, sino también su consolidación como un verdadero pilar en espíritu, demostrando que su crecimiento ha superado con creces las expectativas de todos. La muerte de Shinobu, a manos de Doma, es una de las escenas más impactantes y dolorosas de toda la saga del Castillo Infinito, pues muestra no solo la diferencia abismal de poder entre ambos, sino también la enorme valentía y el sacrificio silencioso de la pilar de los insectos. Al principio, cuando Shinobu se enfrenta a Doma, todo parece indicar que su plan podría funcionar. Ella ha inyectado en su propio cuerpo cantidades sobrehumanas de veneno derivado de las flores glicinia, una sustancia letal para los demonios, con la esperanza de que al ser devorada, el veneno actúe desde adentro y destruya el cuerpo del demonio. Durante unos instantes, el plan parece tener éxito, pues Doma comienza a sentir el dolor del veneno corriendo por sus venas, mostrándose sorprendido de que una humana pudiera idear una estrategia tan ingeniosa. Sin embargo, a medida que sigue absorbiendo y devorando el cuerpo de Shinobu, logra neutralizar el veneno con la rapidez de su regeneración,
burlándose de su sacrificio y mostrándose como un monstruo aún más cruel al disfrutar del sabor y de la desesperación de su oponente. Justo en ese instante llega Kanao, quien alcanza a presenciar los últimos segundos de vida de su maestra, entrando en la escena cuando Doma ya tiene gran parte del cuerpo de Shinobu absorbido. Antes de que el veneno deje de surtir efecto por completo, Shinobu, con el poco aire y movilidad que le quedaban, usa un último gesto de lenguaje de señas dirigido a Kanao, transmitiéndole información crucial sobre las habilidades, técnicas y debilidades de Doma, demostrando que incluso en sus últimos segundos estaba pensando en la victoria de sus compañeros más que en sí misma. Ese instante es devastador, pues Kanao no solo observa cómo pierde a la persona que fue como una hermana mayor para ella, sino que además recibe una última misión cargada de responsabilidad y dolor, sabiendo que la muerte de Shinobu no fue en vano y que ahora todo dependía de ella para que ese sacrificio tuviera sentido. La mezcla de horror, tristeza y furia contenida en Kanao prepara el terreno para uno de los enfrentamientos más intensos contra Doma y al mismo tiempo convierte la caída de Shinobu en un acto heroico que trasciende incluso más allá de su propia vida. La batalla entre Akasa, Tanjiro y Giyu Tomioka es una de las más intensas y emocionalmente complejas de Kimetsu no Yaiba, porque aunque a primera vista parece que los cazadores lo derrotan, la realidad es que el desenlace ocurre más por decisión interna del propio demonio que por la fuerza de sus oponentes. Akasa demuestra desde el inicio un poder abrumador con una velocidad y fuerza que superan por mucho las capacidades de Tanjiro y que incluso ponen contra las cuerdas a Giyu, un Hashira experimentado, lo que hace evidente que si Akasa quisiera regenerarse libremente, la batalla se volvería imposible de ganar para los humanos. Sin embargo, en medio del combate, cuando Tanjiro y Giyu logran conectar ataques cruciales gracias a su sincronización y determinación, Akasa se ve forzado a una lucha interna al recordar su vida humana, en particular a su esposa, cuya alma aparece para decirle que ya ha luchado lo suficiente, que su sufrimiento puede terminar y que debe regresar a casa, rompiendo así el ciclo de odio que lo mantenía atado a Muzan. En ese momento, en vez de dejar que sus heridas se cierren, Akasa decide impedir voluntariamente la regeneración de su cuerpo, provocando su autodestrucción, un acto que no solo representa su liberación personal, sino también la ruptura de la maldición que lo ligaba al control de Muzan. Por ello, aunque la superficie del combate muestre a Tanjiro y Giyu como los vencedores, la verdad es que sin esa rendición interna de Akasa, jamás habrían podido acabar con él, pues el demonio seguía teniendo reservas de poder que superaban las suyas. En consecuencia, esta batalla se recuerda no como una victoria absoluta de los cazadores, sino como una redención trágica en la que el demonio, por primera vez en siglos, recupera su humanidad al aceptar la voz de la persona que más amó en vida. La película culmina con una escena cargada de dramatismo y agotamiento absoluto en el bando de los cazadores. Kanao, con la respiración entrecortada y las manos temblorosas, se mantiene de pie a duras penas frente a la imponente presencia de Doma, el segundo demonio más fuerte, mostrando que, a pesar de su fragilidad física, aún conserva una férrea determinación que la hace avanzar. Mientras tanto, Giyu, con varias heridas profundas y visiblemente exhausto tras la intensa batalla contra Akasa,
apenas logra mantenerse en pie, mientras que Tanjiro yace desmayado a su lado, completamente drenado de energía, tras haber empujado sus límites más allá de lo posible. Por otro lado, mientras los jóvenes protagonistas apenas sobreviven a sus encuentros, los otros Hashira avanzan en el laberíntico y retorcido castillo infinito. Mitsuri Kanroji y Obanai Iguro, quienes demuestran una compenetración especial tanto en el combate como en sus emociones personales, se encuentran finalmente en el mismo sector de la fortaleza y deciden unir fuerzas para abrirse paso entre oleadas interminables de demonios menores. Al mismo tiempo, Gyomei Himejima, el pilar de la roca, y Muichiro Tokito, el pilar de la niebla, también logran coincidir tras superar brutales enfrentamientos, mostrando un contraste fascinante entre la experiencia, fortaleza espiritual y serenidad de Gyomei frente a la juventud, rapidez y determinación de Muichiro. Ambos equipos avanzan con un objetivo común: abrirse camino hacia Musan Kibutsuji, el origen de todo mal, quien permanece oculto en lo más profundo del castillo, aguardando su momento para revelarse como la mayor amenaza. La tensión aumenta al comprender que, a pesar de las victorias parciales, la verdadera guerra apenas está comenzando. En medio de este caos, una sombra aún más aterradora se alza con la caída de Akasa. Kokushibo, la luna superior, 1, aparece con una aura descomunal y un desprecio absoluto hacia su antiguo camarada. Su reacción no es de luto ni de ira contra los cazadores, sino de desprecio hacia Akasa, acusándolo de débil por haber sucumbido a los recuerdos de su humanidad y no haber usado todo su poder para acabar con los Hashira. En una escena cargada de brutalidad, Kokushibo se desata en furia y comienza a destrozar pilares y secciones enteras del castillo infinito, dejando un rastro de destrucción a su paso y mostrando que su fuerza está en un nivel que los cazadores aún no han enfrentado. La conclusión deja claro que en la próxima película el protagonismo recaerá en los demás pilares que no tuvieron tanta relevancia en esta primera parte. El enfrentamiento de Kanao e Inosuke contra Duma promete ser uno de los momentos más emotivos y brutales, pues ambos cargarán no solo con la misión de derrotar a uno de los demonios más poderosos, sino también con la carga emocional de las muertes y sufrimientos ocasionados por él en el pasado. Al mismo tiempo, la batalla contra Kokushibo será presentada como un espectáculo de desesperación y poder descomunal, donde Gyomei, Muichiro, Sanemi y Genya unirán fuerzas en un enfrentamiento sin precedentes que pondrá a prueba no solo sus habilidades, sino también su determinación y vínculos como cazadores. Con estas batallas en el horizonte, la segunda película promete elevar aún más la intensidad y llevar al público al borde de la butaca, preparando el terreno para el desenlace final en la tercera y última parte de la trilogía de Mesde